¿Cuál es? Bueno muchachos, continuemos entonces con el tema. Como les iba diciendo, vamos a introducirnos entonces a lo que es el diseño orientado a objetos, o el diseño de un programa siguiendo una metodología. Bueno, el diseño de software, eh, siempre debe ser iterativo, ¿cierto? Cuando uno diseña software en cascada, generalmente siempre tiene muchos problemas. ¿Cómo es que uno diseñe software en cascada? Que uno generalmente vaya creando módulos a partir de otros, módulos a partir de otros, sin hacer una retroalimentación del funcionamiento de ellos, ¿cierto? Entonces yo voy creando como una cadena de módulos que posiblemente vayan propagando el error sin yo darme cuenta de él. Entonces cuando yo hago un diseño de software iterativo es que me voy devolviendo, pruebo y llego a un resultado efectivo. O sea, que tiene alrededor del diseño un sinnúmero de pruebas que me ayudan a verificar que en realidad mi programa sí cumple las condiciones que yo quiero que cumpla. Listo. Bueno muchachos, entonces de ahora en adelante vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de dos cosas que son estándares de modelado o lenguajes de modelado, ¿cierto? Y de metodologías de diseño orientado a objetos. Las metodologías de diseño orientado a objetos son aquellos pasos y estrategias que yo sigo, para que mi diseño y para que mi programa se lleve a feliz término. Pero esas estrategias siempre se basan en estándares de modelado. O sea, si yo quiero crear un diagrama para efectivamente basarme en uno de esos pasos o actividades de la metodología, me baso en un estándar, ¿cierto? Bueno, ¿qué es UML? Yo no sé si ustedes hayan oído mencionar ya UML. UML significa Unified Modeling Language, lenguaje de modelamiento unificado. Lenguaje de modelamiento unificado. Fue un lenguaje que se inventaron tres personajes que se encuentran en la diapositiva, Wood, Jacobson y Rumbach, para tener un mismo estándar de diagramación, Entonces imagínense ustedes tratando de diseñar un software con su propio diagrama. Imagínense yo con esos mamarrachos que les hago yo aquí en el presentador visual, tratando de que me lo entienda otro diseñador que tiene que ir al detalle de cada una de las cosas. Entonces imagínense, es complicado. Entonces resulta que estas tres personas se reunieron y establecieron una metodología, un estándar de diagramación y de lenguaje para comunicarse para comunicar las ideas que implementan una metodología. Listo. ¿Qué es un modelo, muchachos? Un modelo representa un sistema de software desde una perspectiva específica. ¿A qué me refiero con eso? Usted puede ver un diseño, un programa desde muchos puntos de vista. Les voy a poner dos puntos de vista muy claros. Imagínense en el punto de vista de un usuario final. ¿Cuál es el punto de vista de un usuario final para un aplicativo? ¿Ustedes creen que un usuario final sabe que por detrás de su aplicativo hay una base de datos? ¿Creerían ustedes que él sabe? No. Si por ejemplo la persona me dice, nosotros por ejemplo, yo necesito que ustedes me hagan un programa que me lleve la gestión de mi tienda, que lleve la gestión financiera de mi tienda. ¿Ustedes creen que esa persona que necesita ese software tiene conocimiento de que por detrás hay una base de datos, que lo estoy haciendo en C++, que posiblemente está optimizado? ¿Creen ustedes que él tiene ese punto de vista?
Él solo tiene el punto de vista de su programa, él solo ve los campos, los llena y los ingresa. Y le da enter, pues por decirlo de alguna forma. A él solo le importa que cuando él le dé enter funcione. Si no funciona, él abordará a la persona que le hizo el software para decirle, venga señor, usted me hizo un software que no funciona. Y usted no le va a decir a él, ves que ese software, aunque no funcione, está muy optimizado, lo único que no funciona está la opción, pero todas las otras funcionan. No, eso no va a satisfacer las necesidades del cliente. O sea, o funciona o no funciona. Entonces miren que hay demasiados puntos de vista de un aplicativo. Así es a nivel de programador. Un programador puede tener diferentes puntos de vista o perspectivas de un software, ¿cierto? Generalmente esas perspectivas se plasman en diagramas, ¿cierto? Entonces tenemos varios diagramas. Tenemos los diagramas de estructura estática, los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia y de colaboración y los diagramas de estados, ¿cierto? Bueno, voy a ir haciendo referencia a unas referencias bibliográficas, muchachos, que les puse en la página. Entonces, si ustedes van y miran en su plataforma, hay una referencia bibliográfica o un sitio web que yo llamo UML y método del Arman. UML y método del Arman. Si ustedes entran a ese sitio, que me parece básico para lo que necesitamos, al menos nos transmite una idea correcta de lo que necesitamos. Si ustedes miran en ese diagrama, hay como dos bloques principales. El bloque principal son UML y la notación de UML, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en los numerales 1, 2 y 3. Ahí podemos encontrar cuáles son cada uno de esos puntos de vista o diagrama de cada uno de nuestro diseño, pues de nuestro respectivo diseño. Y abajo se encuentra la metodología de diseño, desarrollo orientado a objetos. Esta metodología que mencionan en este sitio web es la metodología del Arman. La metodología del Arman es en la que nos vamos a basar en este curso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les hago referencia a esto, muchachos? Porque miren que cada uno de esos diagramas o esquemas que les estoy mencionando se encuentran aquí. Entonces, miren, están los diagramas de estructura estática, ¿cierto? Está una explicación básica. Cuando me refiero a básica es que no está el concepto de la nomenclatura UML como tal, sino el concepto básico. Enseguida les voy a mostrar otro sitio donde podemos encontrar cada una de esa nomenclatura. Muchachos, tienen que ponerle especial atención a esto porque ustedes lo van a hacer solos en el anteproyecto. Con esta información ustedes van a elaborar el anteproyecto. Listo, entonces aquí en este sitio que les estoy mostrando pueden encontrar eso. Están los diagramas de casos de uso, están los diagramas de interacción que fue los que les mencioné de secuencia y colaboración, y están los diagramas de estado, los que les mencioné aquí en la diapositiva, muchachos. Entonces allá pueden hacer una referencia más básica, ¿cierto? Voy a hablar para mí de 3 diagramas que yo considero especiales y muy importantes. De hecho, son los que yo voy a pedir en el anteproyecto, ¿cierto? El diagrama de estructura estática o los diagramas de estructura estática generalmente son un mapa gráfico de mi código. Es donde yo coloco por bloques cada una de mis clases, cada uno de mis objetos, cada uno de mis atributos. Hay un diagrama dentro de esos diagramas de estructura estática que es muy particular y que a mí me parece muy importante, que es el diagrama de clases. En el diagrama de clases es donde yo consigno cada una de mis clases y qué contiene cada una de esas clases a manera diagramática. Coloco las variables y los atributos. Un ejemplo de ese lo podemos ver aquí.
en el sitio que les estoy haciendo referencia. Entonces miren, por ejemplo, que tengo una clase que se llama termostato, ¿cierto? Entonces miren que en el diagrama, o al menos en este primer cuadro, en el de clase con detalles a nivel, ¿cierto? Tengo las variables de esa clase y las funciones de esa clase. ¿Se acuerdan, muchachos, que cada que yo les explicaba el concepto de programación orientada a objetos de clase, yo siempre pintaba un dibujo como estos? Entonces yo ponía lo siguiente, ponía el nombre de la clase, por ejemplo la clase bebidas, ¿cierto? Y aquí ponía cada una de las variables, por ejemplo litros, por ejemplo marca, por ejemplo vencimiento, cada una de las variables. Y en el cuadro de abajo colocaba, por ejemplo, cada una de las funciones. Por ejemplo, calcular volumen, calcular vol, por ejemplo, calcular vencimiento, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos un esquema simple o el cuadro de lo que corresponde a una clase en un diagrama de clases. Ya esto tendrá unas interacciones con otras respectivas clases, ¿cierto? Voy a hacer referencia, muchachos, a otro enlace que también les publiqué en la página, que lo denoté diagramas UML. Si ustedes se van a ese diagrama, o a ese sitio, perdón, van a encontrar de manera detallada cómo se hace cada uno de esos diagramas. Cómo se hace cada uno de esos diagramas. Entonces, por ejemplo, miren en la pantalla, en la parte de diagramas estructurales, por ejemplo, diagramas estructurales, diagramas de clase, ¿cierto? Si le damos clic en diagramas de clases, me muestra una explicación de lo que es un diagrama de clases según UML. Entonces miren que ahí tenemos la estructura de un diagrama de clases. Si ustedes ven, eso se interconecta por medio de unas flechitas que tienen una nomenclatura especial, ¿cierto? Aquí abajo explican cuál es esa nomenclatura especial. Entonces implican cómo se refiere a una clase, cada uno de los elementos, por ejemplo, cuál es el elemento de agregación, ¿cierto? Entonces explican cómo es un elemento de agregación, cómo es un elemento de ensamble o qué significa un elemento de ensamble, ¿cierto? Bueno, en general, muchachos, ustedes repasarán cada uno de esos ítems del diagrama de clase. Lo que quiero que me entiendan es que un diagrama de clases es la forma de yo plasmar gráficamente cada uno de mis desarrollos o cada una de mi código, llevar mi código a cuadritos entrelazados. Bueno, muchachos, otro en que voy a hacer especialmente énfasis es en el diagrama de casos de uso. Para mí, uno de los diagramas más importantes de UML. ¿En qué se basa el diagrama de casos de uso? Entonces, miren, muchachos, vuelvo y les insisto. En este sitio donde está la metodología del Arman, al final también hay una introducción breve, diagrama de casos de uso, ¿correcto? Explica qué debe haber en un diagrama de casos de uso, pero no explica el detalle de la nomenclatura. ¿Sí están viendo, muchachos? Están viendo los sitios en la pantalla, ¿cierto? Aquí explica qué es, pero no explica el detalle de la nomenclatura. Si nos vamos acá a la página más completa y le damos en diagramas de comportamiento, elegimos diagramas de casos de uso, entonces miramos que nos explican más detalladamente qué es un diagrama de casos de uso. Si bajamos un poco más, podemos ver cada una de la nomenclatura, ¿cierto? Y sobre cada uno de ellos entrar al detalle. Entonces podemos mirar qué es la nomenclatura de uso, ¿cierto? Entonces vamos allá y se muestra el diagrama de casos de uso. A manera conceptual, muchachos, ¿qué es un diagrama de casos de uso?
Un diagrama de casos de uso es el diagrama donde se plasman los deseos y los requerimientos del usuario final. Cuando usted se sienta con un usuario final a levantar un montón de requerimientos, usted lo que hace es que va y los plasma en un diagrama de casos de uso. Usted el diagrama de casos de uso dice, ve, el usuario quiere que tal perfil o tal actor vaya y pueda ver usuarios, pueda ingresar datos, pueda buscar datos en general. Pero mire que todas esas acciones están dadas en términos del usuario final. El usuario final es quien va a ellas, o quien da la idea para que sea plasmado en el diagrama de casos de uso. Bueno, muchachos, y otro en que quiero hacer especialmente énfasis es en uno que a mí me parece muy importante, que a veces uno ve que no le dan la importancia que merece, digamos, en el diseño, y es el diagrama de secuencia. Para mí el diagrama de secuencia es especialmente importante. Entonces el diagrama de secuencia hace parte de los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción corresponden al diagrama de estados, al diagrama de colaboración y al diagrama de estados, de secuencia, Los diagramas de interacción son de secuencia y de colaboración, ¿cierto? Miren muchachos, en la pantalla se encuentra una definición básica en la página básica de lo que es un diagrama de secuencia, ¿cierto? Si nos vamos a la página más compleja o más elaborada, podemos ver los diagramas de interacción, ¿cierto? Y podemos ver el diagrama de secuencia. Entonces miren muchachos, explica qué es un diagrama de secuencia y muestra un ejemplo. Y adicional a eso, muestra toda la nomenclatura asociada. Entonces, por ejemplo, muestra que es una línea de vida, ¿cierto? Y viene y explica cada uno de los términos. ¿Por qué me parece importante esto, muchachos? Porque este diagrama, ¿qué es lo que hace un diagrama de secuencia? Muestra cuál es la secuencia de interacción, del programa y permite definir tiempos o hacer un diagrama de tiempos si yo lo quiero, ¿cierto? Es muy importante porque cuando un programador aparte o un desarrollador quiere ir a ver su programa, a veces es muy difícil ver cómo usted entrelaza en el tiempo cada una de las acciones, ¿cierto? Es muy fácil ver cada una de las clases y los diagramas de clases, pero es difícil ver cómo sucede eso en el tiempo. Tendría uno que ir a mirar en el código cómo sucede en el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo se muestra, cómo se ejecuta eso en el tiempo? Con un diagrama de secuencia. Entonces ahí tienen las dos referencias bibliográficas. Listo, muchachos, entonces ahí les mostré más o menos la forma de ver un programa o un desarrollo desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva estática con el diagrama de clases, desde la perspectiva del usuario final con el diagrama de casos de uso y desde la perspectiva de tiempos y de ejecución con un diagrama de secuencia. Bueno, muchachos, ahora sí, pongan por favor especialmente atención en esto, porque de esto se va a tratar el anteproyecto. Bueno, nuestro anteproyecto se va a basar en la metodología del Larman, ¿cierto? ¿Qué dice Larman? Larman dice, vea, cuando usted vaya a crear un software o usted vaya a comenzar un desarrollo, usted tiene que dividir la creación de ese desarrollo en 4 fases. La fase de planificación y especificación de requisitos, la fase de construcción, que es un diseño de alto nivel, o sea, es cuando yo digo, ve, esto va a tener estos bloquecitos. La fase de construcción de diseño a bajo nivel, que es cuando usted ya entra al detalle de cada uno de esos bloques, y la fase de implementación y pruebas, ¿cierto? Muchachos, ustedes pueden decir, profe, pero yo voy a hacer simplemente un software que gestione el inventario de una tienda, ¿yo para qué tengo que hacer todo esto? Imagínense, muchachos, que ese software de inventario de la tienda lo estuvieran haciendo todos ustedes, no uno solo, sino todo el grupo completo, y que cada uno dijera, ven, necesitamos
sentarnos con voy a hacer como un ejemplo de cada una de las fases. Entonces, la primera fase, la de planificación y especificación de requisitos. Ven, vamos todos a sentarnos con el de la tienda, para que el de la tienda nos cuente qué es lo que él quiere, cómo quiere su programa. Entonces, bueno, él nos dice, ven, yo quiero que me registre, por ejemplo, aparte los granos de, por ejemplo, de los artículos de aseo personal en el software de inventario de mi tienda, no sé. Todo eso yo lo plasmo en un diagrama, ¿cierto? Entonces resulta que todos ustedes cuando se reúnen con él, levantan una lista de requisitos y se van para la casa o se van para su empresa. Y dicen, bueno, lo vamos a construir entre todos. Entonces entre todos tienen que, bueno, listo. Entonces venga, vamos a comenzar la fase de construcción, ¿cierto? Entonces en la fase de construcción es donde decimos, vení, pero entonces dividámonos el trabajo, ¿cierto? Vos desarrollás la interfaz gráfica, vos desarrollás el enlace con la base de datos y el modelo de datos, y yo me encargo de hacer toda la lógica del programa, que interactúe con la interfaz y con el modelo de datos. Entonces miren que ahí estamos haciendo una construcción de diseño de alto nivel. Entonces ahí dicen, bueno, pero entonces vení, las personas que les tocó, por ejemplo, la interfaz gráfica, tienen que dividir eso en varias porciones, porque mi interfaz gráfica tiene 3 ventanas o despliega 3 ventanas. Entonces vos te encargas de cada una de esas ventanas, ¿cierto? Entonces así vamos subdividiendo. Y finalmente en la fase de implementación y pruebas, cada quien tiene que llevar su módulo realizado, ¿cierto? Cada quien tiene que realizar su módulo realizado. De hecho, les cuento, muchachos, que en la materia presencial, Informática 2 presencial, hacen ese ejercicio. El proyecto final, hay algunos profesores que lo hacen en conjunto, ¿cierto? Para esta modalidad es un poco difícil hacerlo así, porque la coordinación a distancia es un poco complicado. Uno tiene que estar viendo qué está haciendo cada uno de ustedes, para que no se atrase el desarrollo completo. Entonces eso es fácil cuando uno está interactuando en un laboratorio. En esto digamos que es un poco más complicado, entonces por eso lo hacemos de diferente forma. Pero entonces miren que la fase de implementación es que cada uno llega con su software desarrollado y se ve, yo hice tal cosa y se conecta así, yo hice tal cosa y se conecta así, y yo hice tal cosa y se conecta. Vamos a implementarlo y hacer pruebas, a ver si sí funciona. Si no funciona, tenemos que volver a iterar, tenemos que verificar que nos falló en las etapas anteriores, vamos a iterar nuevamente. Y así, iterando, en el modelo iterativo, llegamos a un feliz término del desarrollo. En el anteproyecto final, muchachos, nosotros nos vamos a quedar solo en la etapa de planificación y especificación de requisitos, ¿cierto? Posiblemente vamos a hacer relación a algunos diagramas que se ven o que se necesitan en otras fases, que yo les voy a especificar. Pero por el momento vamos a tener como conceptualmente que centrarnos en esa fase. Listo. Aquí está cada una de las fases, muchachos. Si ustedes van en las diapositivas siguientes, se van a dar cuenta qué pasa en cada una de las fases y qué diagramas se crean, ¿cierto? Voy a hacer especial énfasis en la que necesitamos, que es la fase de planificación y especificación de requisitos, ¿cierto? Esa fase está comprendida por ¿qué? La especificación de requisitos que el usuario final desea. ¿Qué es la especificación de los requisitos? Es ir a sentarse con el usuario final y sacar una lista de requisitos. Ven, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. O sea, es como ir a oírle las penas al usuario final. El usuario final se desahoga con vos. Ve, yo necesito un software que haga tal cosa, que haga tal cosa. Vos no le vas a cortar las alas. Vos no le vas a decir, eso no se puede hacer, no. Vos simplemente lo oís y tomás nota. Lo oís y tomás nota, ¿cierto? Entonces vas y te llevas esas notas para tu oficina o para tu casa o para donde desarrolles, y con esas ideas y con esos sueños del usuario final, coges y creas un diagrama de casos de uso, ¿cierto? Una vez crees el diagrama de casos de uso, vos te vas dando cuenta cuáles son las limitaciones de los sueños que tiene esa persona. Entonces vas, digamos, de alguna forma modelando los sueños de esa persona en ese diagrama. Listo. Después, cuando el diagrama está creado, es que usted
tranquilamente puede identificar los límites, ¿cierto? Entonces, muchachos, mientras estemos realizando el anteproyecto, esta va a ser la palabra clave, la voy a mencionar todas las tutorías. Delimitar, ¿cierto? El éxito de un proyecto o el desarrollo de un programa está en la delimitación, ¿cierto? Usted me dice, profe, yo quiero hacer un programa con el cual voy a llevar la gestión financiera de una empresa gigante. Y yo le digo, ¿será que vos sí tenés el tiempo y las herramientas para hacer eso? Vos me decís, no, pero finalmente voy a comenzar con un modulito. Lo que yo voy a entregar es el módulo de ingreso de datos y de ingreso a adquisición de datos, ¿cierto? Entonces miren que estoy delimitando el problema, aunque mi orientación es un software digamos de presupuestación complejo, yo simplemente me voy a dedicar a entregar el módulo de adquisición de datos. Yo te digo, profe, yo voy a delimitar mi problema, mi objetivo es este, pero yo solo delimito la adquisición de datos, yo solo me limito a la adquisición de datos. Entonces, volviendo al ejemplo del usuario final, por ejemplo, el usuario final le dice, vea, yo necesito por favor que mi software me almacene 50.000 productos. Entonces usted toma nota y se va a mirar eso en su oficina. Entonces usted dice, vení, no, resulta que para yo poder hacer un software de esos necesito más tiempo del que tengo, y tengo apenas 15 días. Entonces le digo, no, tengo que especificarle los límites al usuario. Entonces yo voy y me reúno con el usuario y le digo, vea señor usuario, estos son los límites. Yo solo le puedo hacer un software de 30.000 productos. Si usted quiere un software de 50.000 productos, me tiene que esperar 6 meses. Ese es el límite, ¿cierto? Entonces, mire que cuando el usuario final reciba el software, él no se va a desencantar porque solo recibe 30.000, no, porque yo ya se lo delimité y le advertí. Entonces, poniéndolo en el ámbito de la materia, si usted me dice, profe, es que mira, yo voy a hacer un software que hace esto, que va allí, que va y se conecta con tal cosa, y cuando yo le recibo el proyecto final, yo les digo, vení, ¿con qué es que se conecta eso? No, profe, no, finalmente no se conectó con nada. Yo como usuario final me estoy viendo decepcionado, porque usted me dijo en su delimitación del problema que se iba a conectar. Entonces, ojo con esa delimitación, esa es la palabra clave para hacer un programa exitoso, un desarrollo exitoso. Delimitar lo que voy a hacer según los recursos que tengo y el tiempo que tengo. Bueno, muchachos, finalmente esta es la fase de planificación y especificación de requisitos, pero yo quiero que vamos un poco más allá, ¿cierto? Yo quiero que ustedes a esa fase le incluyan 2 diagramas, ¿cierto? Le incluyan el diagrama de clases, que es el diagrama estático, y le incluyan el diagrama de secuencia. No quiere decir, ojo, que ese diagrama de clases va a ser exactamente lo que yo voy a llevar a mi programa, y no quiere decir que ese diagrama de secuencia es lo que yo voy a hacer o la secuencia que voy a hacer. Yo simplemente voy a plantear unas clases ideales y unas secuencias ideales, ¿cierto? Yo te exijo a vos que en el anteproyecto lo que me pongas en el diagrama de casos de usos y lo que me delimites me lo cumplas, pero no te voy a exigir que el diagrama de clases y el diagrama de secuencia me lo lleves tal y cual me lo pintaste ahí al código, porque puede cambiar en la elaboración del programa, ¿cierto? Recuerden que esto es una secuencia iterativa. Entonces ustedes al final me van a entregar un nuevo diagrama de clases y un nuevo diagrama de secuencias cuando me entreguen el proyecto final, que obviamente fue modificado por las iteraciones, en la elaboración de su programa. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿O reforzamos algún aspecto especial? ¿En qué tienen dudas? Obviamente yo les voy a crear una guía para el anteproyecto, así como les creo las guías para los mini proyectos, y les voy a especificar cada una de las cosas que les estoy mencionando aquí. Pero lo que yo quiero que tengan claro en este momento, muchachos, es cada uno de los conceptos. Que yo en el anteproyecto no les vaya a hablar de un diagrama de casos de uso y me digan, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? No,
debe quedar claro aquí en este momento. Que les pida un diagrama de secuencia, ustedes, ¿qué era lo que era eso? ¿Cuál era el objetivo de eso? Que quede claro en este momento. Recuerden los 3 diagramas principales para que los repasen, muchachos. El diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y el diagrama de secuencias o de secuencia. Bueno, muchachos, un repaso rápido entonces por las otras fases. Entonces recuerden la fase de construcción de alto nivel. Entonces miren que en esa fase de construcción de alto nivel es donde yo vengo y creo un diagrama de estructura estática, un diagrama de clases, que es donde yo pongo los módulos. Eso es lo que yo quiero que ustedes también me incluyan en el anteproyecto, ¿cierto? Y lo vamos elaborando. Si necesitamos, por ejemplo, 8 días más para el anteproyecto, lo prolongamos. Lo que yo quiero, muchachos, no se les olvide, es que ustedes me creen un diagrama básico para que ustedes partan de una idea. Obviamente ese diagrama va a cambiar cuando ustedes me entreguen el proyecto final, pero quiero que lleven a cabo los diagramas para que entiendan qué es lo que están haciendo. Puede que en esos diagramas hagan una barbaridad. Por ejemplo, hagan un diagrama de 100 clases, pues estoy exagerando, y se den cuenta cuando creen el proyecto que solo iban a utilizar 4 clases. Entonces miren que la iteración los llevó a una corrección. Entonces en eso se basa, muchachos, el diagrama de construcción de alto nivel. También se utilizan diagramas de secuencia, ¿cierto? Que es donde yo digo, ¿cuáles van a ser los pasos de ejecución de eso? Un diagrama de construcción de alto nivel es un diagrama que ya va más al detalle, ¿cierto? Tiene diagramas más al detalle, como son, por ejemplo, los de interacción y los de clases de diseño, o sea, diagramas de clases pero más específicos. Y miren, muchachos, que aquí es donde se crea un diagrama de casos de usos reales. Nosotros vamos a tratar de llegar al diagrama de casos de usos reales en la primera fase. O sea, en realidad, muchachos, nosotros para el anteproyecto vamos a tratar de hacer un merge o como una mezcla de todas las fases, pero en una visión primaria, ¿cierto? Porque finalmente la visión final o la visión secundaria la vamos a tener es cuando entreguemos el proyecto. Y la fase de implementación y pruebas, muchachos, ya finalmente es donde el programa obtenido o creado se depura y se prueba, que es lo que ustedes van a estar haciendo por allá al final del semestre. Bueno, muchachos, en la bibliografía existe un manual básico de UML en internet, que es el que yo les mostré, ¿cierto? Que es en el que está el proceso del Arman, que es donde está el proceso del Arman. Bueno, miren, muchachos, yo se los señalo aquí para que no se vayan a perder. Recuerden, el enlace de cliquear.com, que está ahí montado en la plataforma. En ese enlace, si ustedes van al menú, donde miren diseño orientado a objetos, es que se van a dar cuenta qué pasa en cada uno de los procesos. Entonces miren, el que nos compete a nosotros principalmente, que es este, planificación y especificación de requisitos, miren lo que dice ahí. Si ven, miren que me especifica cada una de las cosas que tengo que hacer. Cada una de las cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando vamos a crear el anteproyecto, vamos a venir a revisar esta bibliografía. ¿Queda claro, muchachos? Listo. Entonces aquí en el menú abajo donde dice desarrollo orientado a objetos es donde está el proceso del Arman, o de la metodología del Arman, perdón, está la metodología del Arman. Bueno, listo, muchachos, finalmente les quiero mostrar algo. Yo no sé si ustedes se han preguntado cómo hacer esos diagramas, ¿cierto? O sea, esos diagramas se pueden hacer a mano, se podrían hacer a mano, ¿cierto? Muy chévere. Miren que inclusive yo les mostré cómo elaborar uno acá. Se pueden hacer a mano e interlazar cosas, ¿cierto? Crear, por ejemplo, aquí
un rombito que vaya y se conecte con otra clase, ¿cierto? Y que tenga sus respectivas características. Lo puedo hacer a mano, pero no tiene sentido hacerlo a mano, ¿cierto? Entonces hay una herramienta muy fácil de usar que sirve para crear esos diagramas de UML en Linux, que se llama el día. Se llama el día, ahí está en la bibliografía, ¿cierto? Y están dos enlaces en los cuales yo, primero que todo, puedo obtener el software y segundo, una guía para usarlo. Entonces voy a mostrárselos, muchachos. Y yo verifico algo. Bueno, muchachos, vamos a entrar primero que todo a las URLs para que veamos. Entonces miren, la siguiente URL podemos descargar el día. Entonces miren, aquí se puede descargar el día. ¿Cierto? Y existe otra URL donde está la documentación o la ayuda del día. Esa URL es de guiaubuntu.org. En donde muestra cómo se usa el día. ¿Sí la están viendo ahí, muchachos, en la pantalla? Entonces miren que viene a todo el tema de lo que es el día, ¿cierto? Y en internet ustedes pueden encontrar mucha más información, muchachos. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Estoy verificando aquí. Que sí lo tenga instalado. Miren, muchachos, por los repositorios de Ubuntu también lo puede obtener. Entonces recuerden, muchachos, cómo instala uno un software a través de los repositorios de Ubuntu. Entonces recuerden.
sudo, bueno, yo porque ya sé que existe, pero si uno no supiera que existe, entonces sería por sudo para buscarlo, apt-cache, search dia. Me pide el password del root, obviamente porque lo tengo que hacer como root, y miren que me saca un montón de cosas. Entonces recuerden que si yo quisiera verlo opción por opción, le daría el mismo comando, y le daría pipe more. Si recuerdan la tubería. Pero como saca tantas cosas, entonces vamos a tratar de mirar si lo puede encontrar para instalarlo directamente. Sudo apt-get install dia. Entonces le damos tab. Si le damos tab, recuerde que él va a buscar todas las opciones que existen. En ese momento está buscando todas las opciones que existen. Ya vieron que se desplegó. Entonces miren que por aquí exactamente hay una, que es el día, ¿cierto? Entonces vamos a darle enter. Y en efecto me lo está instalando. Mírenlo aquí, muchachos. ¿Sí lo están viendo? Por gráficos. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a que aparezca en programación, pero este no aparece en programación. Este aparece en gráficos. Entonces le damos editor de gráficos. Entonces miren que ahí apareció, muchachos. Entonces miren que cuando aprendan a usarlo, ustedes pueden venir y meter aquí una clase. ¿Sí lo están viendo? Pueden venir y meter aquí una clase, ingresarle la información. ¿Sí ven? Por ejemplo, los atributos. Entonces, nuevo atributo. Aceptar. ¿Sí lo ven? Y así hacen uso de cada una de esas variables. Por ejemplo, una conexión. Entonces miren, por ejemplo, que este se conecta y ahí se conecta a otra parte, ¿cierto? Ustedes lo explorarán, muchachos, para que vean. Entonces el día, recuerden el nombre, se llama día. Ese es el que van a usar para crear los diagramas. Yo lo dejo a libre albedrío. Si ustedes encuentran un software más ameno para crearlo o que sepan utilizar mejor, bienvenido sea. De hecho, si los quieren crear a mano, lo pueden hacer. Lo que pasa es que si los crean a mano, o por ejemplo en Paint o en otro software de esos, pueden cometer errores porque utilizan la nomenclatura que no es. Mientras que estos software ya vienen con la nomenclatura fija. Bueno, muchachos, yo les voy a crear, hoy les dejo calificado ese mini proyecto, les pongo pues la nota. Ya les voy a, aunque tengamos un mini proyecto activo, les voy a publicar la guía para el anteproyecto para que comiencen también a trabajarlo. Y voy a estar pendiente de todas las dudas que tengan a través de la plataforma. No sé qué otra duda tengan al respecto de este tema, muchachos. Miren que este tema es más conceptual, es de leer. Tienen que leer las referencias bibliográficas que yo les puse para poder adquirir el conocimiento. Y yo les resuelvo cualquier duda que tengan por la plataforma. ¿Alguna duda en este momento? La fecha de entrega del anteproyecto es como para cuando, ¿qué? ¿La fecha del anteproyecto? Sí. No, cuando yo publique
cuando yo publique la guía, supongamos que publique la guía este fin de semana, la entrega del anteproyecto es alrededor de 3 semanas. Yo doy alrededor de 3 semanas. Recuerden, muchachos, lo que yo les advertí al comienzo. El hecho de que el anteproyecto se demore 3 semanas o posiblemente 4, no sé, ¿cierto? No implica que durante ese tiempo no les voy a poner un mini proyecto, no. Los mini proyectos se siguen asignando normalmente. Debemos trabajar paralelo en el tema del anteproyecto. Por eso es que le digo que lo vayan tomando. Pero generalmente yo doy un tiempo más largo para el anteproyecto, porque ustedes tienen que sentarse, pensar, tenemos que venir aquí a debatir para que efectivamente lo delimiten de la manera correcta. Bueno, muchachos, para la próxima tutoría, déjenme yo verifico una cosa. Ah, no, perdón, no, creí que había un quiz para la próxima, pero no hay un quiz para la próxima. Todavía no tenemos el próximo quiz. Bueno, muchachos, no sé de pronto qué otra inquietud tenga. Los oigo acerca del mini proyecto, el anteproyecto, acerca de lo que han pensado el proyecto final. La invitación es para que aprovechemos este tiempo que quede. ¿No tienen ninguna otra duda, muchachos? Pero tengo una pregunta, profe. Sí. Vos me has dicho, por ejemplo, que si uno, por ejemplo, si decide hacer el juego, Sí. nada. Vos siempre expones que, pues, que más o menos uno piensa en un Tetris, en algo así, ¿sí o qué? ¿En un qué? En un Tetris. No, pero eso es un ejemplo burdo que yo doy. No, sí, pues, yo no es que lo piense hacer, sino que, te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. En un juego de esos, pero no como, cómo identificar la clase y los robots en un juego así, por ejemplo, en un Tetris. Mira, esto es para todos. Inclusive ni siquiera tiene que estar relacionado con un juego. Recuerden un esquemita que yo les hacía ahorita, muchachos. Se me perdió, esperen, yo lo busco. Recuerden este dibujito que les hice, que les mostré ahorita. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Que nosotros como programadores debemos abstraer la lógica del programa a la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces te voy a poner un ejemplo burdo. Estos ejemplos son burdos porque ejemplos de interfaces gráficas de juegos hay muchos. Entonces, por ejemplo, con respecto al juego, supongamos que tu juego es un laberinto, ¿cierto? O digamos una interfaz gráfica en la que yo tengo que escoger opciones para ir avanzando, ¿cierto? Yo tengo que escoger opciones y voy avanzando o me equivoco y pierdo. ¿Sí me entendés? O me voy desplazando y me equivoco, pierdo o avanzo. ¿Cierto? Hasta ahí está todo claro. Entonces, esas opciones de avanzo o no avanzo, o pierdo o no pierdo, no hacen parte de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica simplemente me muestra cómo hacer yo las cosas. Eso hace parte de la lógica de mi programa que está por detrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esa lógica que está por detrás, yo puedo tener... Te voy a poner un ejemplo burdo. Cuando yo digo que ejemplos burdos es que me estoy inventando algo aquí de la nada, ¿cierto? No necesariamente tiene que estar relacionado con lo que vayan a hacer. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a hacer un software que vaya pasando de mundos, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, por decir algo, hago un laberinto y pase al siguiente mundo. Hágase el laberinto y pase al siguiente mundo, ¿cierto? Miren que cada uno de esos niveles, se me ocurre, puede ser una clase, ¿cierto? Miren que tiene atributos diferentes. Entonces les voy a hacer como una analogía aquí, para que me entiendan. Entonces miren, resulta que el juego, yo tengo un juego que es, por ejemplo, un laberinto, ¿cierto? Y siempre me va arrojando ventanas nuevas, dependiendo del nivel en que yo estoy.
Entonces les voy a poner esta analogía. Supongamos que tengo 3 niveles de dificultad: alto, medio y bajo. ¿Cierto? Entonces resulta que yo, cuando estoy en el nivel bajo, le presento 3 pantallazos al usuario, o tiene que pasar 3 laberintos de nivel bajo. ¿Está claro hasta ahí? Supongamos que cuando esté en nivel medio le tengo que pasar 3 pantallazos o 3 laberintos de nivel medio, y cuando esté en alto lo mismo, 3 laberintos. Entonces, en realidad, ¿cuántos pantallazos le pasé al usuario? 3. Entonces 3. Entonces la suma de todos va a dar 9, ¿cierto? Entonces miren, ¿qué pasa si yo creara una clase, por ejemplo, bajo? Voy a crear una clase que se llame bajo. Entonces miren que todos los laberintos que existen en esa clase tienen unas características comunes. Estos 3, me refiero a estos 3. Tienen una característica común. ¿Cuál? Por ejemplo, el nivel, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel, que es bajo, obviamente, ¿cierto? Porque estoy en la clase baja. Nivel bajo. Por ejemplo, número de vueltas, ¿cierto? La dificultad. Exacto, por ejemplo, va a tener 3 números de vueltas. Por ejemplo, la dificultad. Pongámosle que sea un entero que esté entre 0 y 10. Entonces vamos a asignarle un 5 por el momento, ¿cierto? Y mire que puedo tener unas funciones. ¿Cuáles son esas funciones, por ejemplo? Las funciones podrían ser, por ejemplo, número de errores. Por ejemplo, mínimo número de... Por ejemplo, podría haber una función que sea perder el laberinto, no sé, ¿cierto? Por ejemplo, obtener ayudas, ¿cierto? Miren que entre más bajito sea el nivel, más ayudas yo le puedo dar al usuario, ¿cierto? Obtener ayudas. Entonces vamos a hacer la analogía con otra clase. Entonces, por ejemplo, vamos para la clase medio. Entonces yo, por ejemplo, tengo la clase medio. Entonces miren que los 3 laberintos que presento en la clase medio, tienen también sus características. Por ejemplo, se llama medio la clase. Entonces miren las características que tiene. Por ejemplo, el nivel, ¿cierto? Que es medio. Por ejemplo, aquí le voy a agregar una variable nueva. Por ejemplo, va a tener la variable obstáculos. Y mire que en el nivel bajo no tenía obstáculos. ¿Sí lo ven? Entonces voy a poner, por ejemplo, una función que se llame lanzar obstáculos. Y mire que en este no la tenía. ¿Sí ven? Entonces miren el ejemplo que yo estoy colocando aquí. Yo para cada una de esas clasificaciones de bajo, medio y alto puedo crear una clase. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿quién me dice cuál sería un objeto de la clase bajo? ¿Cuál sería un objeto de la clase bajo? Por ejemplo, el primer laberinto, ¿cierto? El primer laberinto es un objeto de la clase bajo. Dígame en otro objeto de la clase bajo. El segundo laberinto, ¿cierto? Y otro objeto, el tercer laberinto. Esos podrían ser 3 objetos de la clase bajo. Dígame en un objeto de la clase medio. El cuarto laberinto, ¿cierto? Otro objeto sería el quinto laberinto. Y otro sería el sexto laberinto. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces miren que yo puedo crear un objeto que tenga las características del nivel medio. Y eso se vea reflejado en un laberinto. Obviamente, como les mostré aquí, vuelvo a este esquemita. Todas esas clases y todo eso que les acabo de mostrar, ¿dónde está? En la lógica, aquí en la lógica. Está en la lógica del programa. La interfaz es otro cuento diferente. Yo, por ejemplo, por aquí en la interfaz puedo decir, ve, cada que se active la bandera medio, sacame tal cosa o mostrame tal cosa. Pero hace parte de la interfaz. La lógica del programa está aparte.
¿Queda claro ese ejemplo? ¿Cómo puedo yo identificar clases, por ejemplo, en este tipo de cosas? ¿Sí queda claro? ¿Quién tiene otra pregunta, por ejemplo? ¿Quién tiene otra pregunta, muchachos? ¿Alguno tiene otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces terminamos ahí por hoy. Ya saben lo que está pendiente, ya saben la fecha de entrega del mini proyecto. Si no la saben, se las recuerdo. Recuerden que es para el jueves 23 de septiembre, o sea, hoy dentro de 8 días a las 12 del día. Hasta las 12 del día hay plazo de entregarlo. Bueno, muchachos, entonces ya saben que estoy pendiente en la plataforma de todo. Les voy a ir